Bona tarda. Avui realitzem una entrevista a Einar Bas, que actualment està fent la seva tesi sobre Tolkien, l'autor del Señor de los Anillos i el Hobbit. Benvinguda, Ainhoa. Gràcies. Doncs bé, quant de temps portes en la teva tesi? Unos 2 años más o menos. I la seva obra és molt extensa. En què t'has centrat per fer-la? Me estoy centrando básicamente en los aspectos lingüísticos de la obra más que en lo que es el aspecto literario. I últimament han fet prou adaptacions de les seves obres. Què penses d'elles? Bueno, comenzando por El Señor de los Anillos, la verdad es que yo me quedé muy satisfecha. Me considero bastante purista cuando se trata de adaptaciones de libros al cine. Y la verdad es que pienso que Peter Jackson hizo un trabajo bastante bueno al adaptar el guión. Y no sé, obviamente tuvo que realizar cambios y dejar cosas fuera que cualquier fan consideraría importantes. Pero en general yo creo que el resultado fue muy bueno. I què opines de l'última adaptació, que és el Hobbit 2? Como adaptación, la verdad es que tiene bastante poco que ver con lo que hizo en El Señor de los Anillos. Yo he visto la película varias veces y como fan estoy satisfecha. Como fan, como lectora del Hobbit, no, porque la verdad es que tiene bastante poco que ver con el libro. Han incluido líneas argumentales que no aparecen en el libro, cosas que ralentizan la película, ralentizan el ritmo. Pero bueno, supongo que sus razones tendría. I què opines sobre que cada vegada hi ha més adaptacions cinematogràfiques basades en llibres? Creo que es algo casi natural, quiero decir, la industria, ya sin entrar en temas de originalidad ni nada de eso, la lectura es algo que ahora mismo está en auge otra vez, cosa que es bastante extraño. Entonces es una manera de traer de nuevo al público al cine. Hay mucha novela juvenil que está teniendo mucho éxito y los estudios supongo que lo ven como dinero seguro, entonces... I què opines d'aquestes adaptacions? Depende de la adaptación y depende de la obra, claro. Si coges un libro que para empezar no es muy bueno o no hay de dónde sacar, pues la película es de esperar que no sea ninguna maravilla. Pero claro... Doncs llavors, què prefereixes, veure o llegir? Yo siempre prefiero leer, siempre. Doncs moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Gràcies. I esperem que repetisques.